Recientemente se nos fue introducido en la historia de One Piece al gigante Loki, un personaje que promete muchísimo debido a las descripciones que nos dieron otros personajes de esa misma raza, y esto me hizo tener una idea. Verán, los habitantes de Elbaf se vanaglorian por según ellos, pertenecer al reino más poderoso de todos, y esto en buena medida se debe al poder militar que poseen, por lo que en esta oportunidad tomaremos a todos los gigantes vistos hasta ahora y los iremos organizando desde los menos fuertes hasta los más poderosos. Cabe destacar, a día de hoy no tenemos la información completa de cada uno de ellos, ya que recién el arco en el que se nos va a profundizar todo esto está empezando. Sin embargo, me parece súper interesante ir haciendo este video desde ahorita para ver cómo posteriormente van cambiando las cosas, así que tómense esto más que como un top irrefutable, un análisis superficial. Dicho lo cual, en este grupo solamente incluiré a gigantes pertenecientes a esa raza, nada de variaciones, por lo que personajes como Oars Jr., los niños con los que experimentó César o los Number no estarán incluidos aquí. Pero bueno, no le demos más vueltas a esta intro y empecemos. Ok, el primer tier con el que empezaremos es el de los vicealmirantes de la marina, y ojo, no es que todos los gigantes aquí presentes oficialmente tengan ese cargo en la historia, sino que más bien estos tendrán un nivel de poder semejante al de los personajes que ocupan ese rol en la marina, y el primer personaje del que hablaremos, o mejor dicho, personajes, son literalmente el escuadrón de gigantes de la marina. Sé que algunos no se acordarán de ellos, pero resulta que en Marineford estuvieron presentes un grupo de gigantes con el que la marina hizo un escuadrón. Estos luchaban a favor de la organización en la Guerra de la Cumbre, por lo que pudimos verles enfrentar a varios miembros de la tripulación de Barba Blanca, por ejemplo. Esto nos sirvió para hacer un cálculo de su poder. Uno de estos tipos fue derrotado por Shirohige, cosa totalmente lógica tomando en cuenta que ese tipo era un Yonko. Pero bueno, luego también vimos como varios de ellos fueron incapaces de cortar el avance de Oars Jr. por el lugar, pero en este caso particular era difícil competir contra la fuerza de un gigante ancestral. Sin embargo, más adelante Luffy se bajó a uno con un Gomu Gomu no Rifle. Sí, estamos hablando del Luffy de Marineford, es decir, el debilucho que aún no sabía usar el haki. Y digo debilucho porque ese no era, en comparación a su propia versión de sí mismo tras el salto temporal, algo destacable, por lo que a rasgos generales me parece que estos tipos no son tan poderosos como uno esperaría, así que el puesto más bajo de la tier de vicealmirantes se lo queda el escuadrón de gigantes. Eres una vergüenza para la naturaleza. Ahora pasamos de un grupo a otro, ya que el siguiente puesto es ocupado por la tripulación de Halrudin. Como todos recordarán, Halrudin fue el gigante que estaba en Dressrosa y que fue salvado por los Mugiwara luego de haber sido transformado en juguete. Esto hizo que al final del arco se motivara en convertirse en miembro de la gran flota de los Mugiwara, dejando así de ser parte de la compañía de Baggy's Deliveries. Ahora, la decisión de tener a Luffy de superior fue algo que no le sentó del todo bien al resto de sus nakama, y prueba de ello es que Road incluso desertó de la misma, convirtiéndose así en el antagonista de los primeros capítulos del arco de Elbaf, ya que él secuestró a parte de la banda de los sombreros de paja y les mantuvo capturado en una especie de maqueta donde jugaba con ellos como si fueran juguetes, ocupando él el puesto del dios Sol. Sí, así como lo oyen, este tipo es súper raro. Pero bueno, luego de recibir un ataque directo del Zeus Tag de Nami, este quedó fuera de combate. Vamos, que no aguantó un ataque poderoso de una de las sombreros de paja más débiles, por lo que podría decirse que tampoco es que sea la gran cosa. Por otro lado, en este mismo grupo también se encuentran Goldberg y Gerd. De hecho, esta última ayudó a Halrudin hace 2 décadas a recuperar los libros de Ohara. Dicho esto, realmente no hemos visto cuál es el potencial de esta gente a nivel de combate. Sin embargo, tomando en cuenta que tendrán cierto protagonismo en el arco actual, seguramente acabarán teniendo un nivel de poder un tanto más destacable por aquello de que los niveles de poder generales en la historia han aumentado muchísimo en los últimos 2 arcos, así que no sería para nada difícil que como grupo acaben siendo más poderosos que los Marines vistos previamente. Déjate de mamadas, Enrique. Ahora pasamos a hablar de otra tripulación, pero en este caso de la de Dorry y Brogy. Es decir, aquí irían incluidos los personajes como Oimo y Kashi, así como también alguno otro que iremos viendo más adelante. Pero bueno, aquí hay que destacar algo curioso. Resulta que los del puesto anterior, es decir, la banda de Halrudin, se autodenominan los nuevos piratas guerreros. Esto porque la tripulación en sí misma fue creada como sustituta de los antiguos piratas guerreros, los cuales eran básicamente la banda de Dorry y Brogy. Estos tipos en su momento se dividieron luego de que sus 2 capitanes dieran inicio a una competencia donde lucharon durante décadas. Algunos se fueron a Elbaf y otros como Oimo y Kashi corrieron con la mala suerte de cruzarse con el gobierno mundial y acabaron trabajando engañados a su favor. Y bueno, a mí personalmente me gusta creer que esta banda es más poderosa que su sucesora porque tiene el factor de la experiencia de su lado y aún se encuentra en la plenitud de sus vidas. Vamos, que aproximadamente deben tener unos 160 años, los cuales suenan a bastante, pero recordemos que los gigantes tienden a tener una esperanza de vida aproximadamente de 300 años, por lo que digamos que estos tipos deben estar en sus 40 más o menos. Y recuerden,
lo que hacían Roger y Shirohige cuando tenían esa edad, pero bueno, que en teoría estos tipos están en su prime, a diferencia de los nuevos piratas guerreros que aún son unos jovencitos. Bueno, Hal Rudin tiene 81 años, pero eso es ser un jovencito aún para los gigantes. Pero en fin, que los piratas guerreros originalmente están por encima de sus sucesores. Eso sí que es místico, compadre. Ahora pasemos a hablar de grupos a personajes individuales, y para aperturar esto toca volver a la marina, ya que John Giant ocupa este puesto, pero ¿quién es ese tipo? Pues es uno de los gigantes que vimos en Marineford también, solo que en este caso particular él no fue introducido como personaje en dicha guerra, sino que más bien lo vimos desde bien temprano en la historia, ya que apareció por primera vez en la saga del East Blue dándole órdenes a un pelotón de la marina. Posteriormente le vimos luchar en Marineford contra nada más y nada menos que Barba Blanca, y bueno, dicho de esta manera parecería que no tuvo méritos en estar aquí presente por encima de las dos bandas de piratas anteriormente mencionadas. Sin embargo, si vemos cómo fue derrotado por Shirohige, es que literalmente este le metió un puñetazo con su Gura Gura directamente, y claro, esto hace que la cuestión agarre otro matiz, puesto que cualquiera de los anteriormente mencionados habrían caído con lo mismo, y de hecho probablemente ninguno de ellos pudiera haber sobrevivido luego de eso, cosa que sí sabemos que ocurrió con este sujeto, puesto que volvió a aparecer tras el salto temporal en la película Film Z, y aunque la trama de esta historia no sea canónica, los personajes involucrados en la misma sí, por lo que si John apareció ahí es porque canónicamente aún sigue con vida. Dicho lo cual, este tipo tiene cierta relevancia dentro de la marina, así que no me parecería extraño que como gigante sea más poderoso que los anteriormente mencionados. ¡Cuidado, maldito muchacho, el diablo! Este viejo lo agarro yo y lo rapo, este viejo lo rapo yo. Maldito viejo con Alzheimer, coño. ¡Ah! ¡Marco! ¿Qué es Alzheimer? Mira, maldito viejo, tú sabes lo que es Alzheimer. Alzheimer es cuando una gente... Pero hablando de supervivientes, ahora toca mencionar a Jaguar Di Saul, el tipo que creíamos que había sido mandado al otro barrio en la tragedia de O'Hara, pero que posteriormente se nos fue revelado que sobrevivió y que actualmente puede encontrarse en Elbaf luego de haber recuperado los libros de la biblioteca de O'Hara. Pero bueno, más allá de la decisión sumamente cuestionable por el tema de las no moriciones en esta historia, que de hecho tengo un video hablando de todas las que vimos, se los dejaré por aquí, la cuestión con el poder de Saul es sumamente interesante, puesto que en su momento este tipo llegó a ocupar el puesto de vicealmirante de la marina, esto hasta lo ocurrido previo a O'Hara, ya que recordemos que fue él quien ayudó a Olvie a escapar, cosa que le costó su puesto. Pero bueno, por ocupar este puesto ya es digno merecedor de estar en esta tier, pero ¿por qué se encuentra por encima del resto? Pues esto se debe a algo muy simple, la D que lleva en su nombre. Verán, mucha gente se muestra reacia a una cuestión que a mi parecer es bastante lógica, y esa es la de que el poder en One Piece de alguna u otra manera se hereda, es decir, si un personaje proviene de un linaje importante, tendrá la genética de su lado, tal cual como ocurrió con Momonosuke por ejemplo, que es un Kozuki, y al igual que este clan, las familias de los D, nos guste o no, son equiparables por sí mismas, por lo que seguramente este tipo tenga este bonus de voluntad que en su momento también tuvieron personajes como Trafalgar Di Lo, y este ayuda un montón al momento de decidir un enfrentamiento, por lo que por muy igualado que pueda llegar a estar Saúl en cuanto a capacidades respecto a todos los anteriormente mencionados, simplemente por la fuerza de voluntad que le otorga ser un D, les ganaría a largo plazo en un 1 contra 1, así que el puesto del gigante nivel vicealmirante más poderoso se lo queda el protagonista de uno de los Bates más lamentables de One Piece. Hay destinos peores que la muerte. Ahora subiremos en las escalas de poder, puesto que hablaremos de un personaje que posiblemente se encuentra en el nivel de los oficiales de Yonkou, es decir, nivel Tobiropo para que nos hagamos una idea. Y para los que se pongan tontos con el tema del power scaling, sí, los oficiales de Yonkou están por encima de los vicealmirantes de la marina, y prueba de ello es que literalmente Frankie y Bonnie se one-shotearon a unos vicealmirantes en Egghead, pero en Wano el mismo carpintero necesitó sacrificar su Frankie Shogun para derrotar a un oficial del Yonkou que ni siquiera era de los más poderosos, así que esta tier es más poderosa que la anterior y punto. Dicho lo cual, el personaje que ocupa este lugar es Hal Rudin, el capitán de los nuevos piratas guerrero y miembro de la gran flota de los Mugiwara. Verán, este tipo desde bien pequeño recibió entrenamiento de guerrero, cosa que hace que a día de hoy a su temprana edad de 81 añitos sea un tipo considerablemente poderoso. Sumado a esto también debemos tener presente que Hal Rudin, al igual que Jaguar Di Saul, también tiene la genética de su lado, puesto que recientemente se nos fue revelado que él también era hijo de un rey de Elbaf, y este tipo de personajes tienden a ser poderosos. Miren lo que pasó con Riku, que era un guerrero fuerte, o también con Cobra, que acabó teniendo una D por ejemplo. Pero bueno, en el arco de Dressrosa, Hal Rudin tuvo problemas para luchar contra un oficial de Doflamingo, cosa que no le haría estar al nivel de un oficial de Yonkou, puesto que los oficiales de Shichibukai están por debajo de estos últimos. Sin embargo, esto ocurrió antes de que las escalas de poder se dispararan en Wano, por lo que tomando en cuenta que este personaje tendrá relevancia en el futuro por ser miembro de la gran flota y que los niveles de poder generales aumentaron, no me parecería descabellado pensar que cuando los volvamos a ver, sea mucho más poderoso que en aquella oportunidad. Además, está en su plena juventud, por lo que tiene mucho potencial a seguir mejorando. Mira ese potencial.
Nuevamente subimos de tier, puesto que ahora hablaremos del nivel comandante de Yonkou. Cabe destacar, el nivel medio de los personajes de esta tier no tiene por qué ser el de un Katakuri o King, ya que tengan en cuenta que comandantes también son Cracker o Jack. Así que no se me pongan tiquismiquis en los comentarios diciendo que estoy loco por pensar que X Gigante está al nivel de Marco el Fénix, ya que los comandantes fuertes no son los únicos jodidos comandantes de Yonkou. Pero bueno, el primer personaje del que hablaremos aquí es de Morley, el gigante encargado de comandar al ejército del oeste de la Armada Revolucionaria, aunque bueno, también podría ser considerado como la gigante, ya que es un Okama, pero eso es irrelevante para lo que hablaremos aquí, ya que si de niveles de poder respecta, Morley nos ha demostrado proezas interesantes como la de invadir Mary Joyce haciéndole frente a 2 almirantes de la marina junto a sus semejantes de los revolucionarios, y logrando escapar sin ningún daño considerable. No obstante, aquí hay que destacar que tanto Ryokugyu como Fujitora no pudieron pelear al 100% porque debían contenerse para no destruir la Tierra Santa. Dicho esto, es normal que se les haya hecho difícil confrontar a Morley de igual forma, ya que este tipo, además de tener una potencia física de un gigante, también tiene la habilidad de la fruta Oshi Oshi, la cual le permite a su usuario la capacidad de moldear el suelo como si fuera de arcilla, pudiendo meterse dentro y salir tomando por sorpresa a los enemigos desde sus puntos ciegos. Adicional a esto, Morley también tiene una buena habilidad usando su tridente, por lo que podría decirse que este tipo es un combatiente bastante completo y difícil de enfrentar. Adicional a esto, si tomamos en cuenta que el ejército revolucionario eventualmente tendrá mucho más protagonismo en la historia, den por hecho de que el aumento de poder general de la historia le afectará a él también, ya que no deja de ser uno de los miembros más importantes de esta organización. Y pasamos a un tipo que ocupa el puesto de comandante de Yonkou, aunque bueno, si nos ponemos técnicos en la actualidad realmente es un capitán subordinado en Yonkou, pero a nadie le importa esa vaina. Les hablo de San Juan Wolf, uno de los Nakama de Barba Negra. Este tipo es un rival a derrotar de la banda de los sombreros de paja. A día de hoy desconocemos cuál será el enfrentamiento que tendrá cuando ambas bandas choquen, aunque yo pienso que podría ser Franky quien lo enfrente. De hecho, hablo más a profundidad de esto en el video donde comenté los posibles enfrentamientos de cada Nakama. Debemos asumir que cualquier miembro de la banda de Teach será más poderoso que su contraparte Mugiwara hasta que le derrote. Esto por mera narrativa de la historia, y como a día de hoy la mayoría de los sombreros de paja están al nivel o por encima del de los oficiales de Yonkou, el siguiente nivel a ese es el de comandante, por lo que Wolf debería estar ubicado aquí. De momento no le hemos visto luchar como tal, solo sabemos que sobrevivió a la invasión de Garp a Hachinosu, por lo que cualquier cosa que les diga son suposiciones realmente. Dicho esto, lo que sí que es un hecho es que este tipo tiene la fruta Deka no Mi, la cual le permite gigantificarse. Sí, literalmente es un gigante que se comió la fruta del gigantismo, pero gracias a ello puede pasar de tener la altura promedio de un personaje de esta raza, que tiende a tener más o menos unos 20 metros, a llegar a medir hasta 180 metros, vamos, que casi multiplica por 10 su estatura. Y esto evidentemente irá de la mano con un aumento extremo de sus capacidades físicas, las cuales de por sí ya tienen que ser bastante grandes por el simple hecho de ser un gigante, así que este tipo tiene que ser, al menos a nivel de fuerza bruta, uno de los personajes más fuertes de todo One Piece, digno merecedor de estar tan arriba. Pero ahora nos toca hablar de la pareja de gigantes de Little Garden, Dorry y Brogy, quienes recientemente tuvieron un aumento de recompensa, pasando de valer 100 millones cada uno a 1800 millones de berries. Esto por participar en el incidente de Egghead. Si bien es cierto que esta vaina no tiene por qué verse reflejada en el nivel de poder que tengan, también es una realidad que es difícil encontrarse algún debilucho con una recompensa tan alta, por lo que debemos asumir que Dorry y Brogy son sumamente poderosos, aunque bueno, no hay mucho que asumir si tomamos en cuenta que estos tipos son capaces de atacar con Hakais, arrasando con todo lo que tienen al frente. Sumado a esto, también debemos tener en cuenta que tienen una resistencia descomunal, ya que estuvieron luchando a diario durante décadas el uno contra el otro, y ya entrando en terrenos narrativos que actualmente vuelvan a ser introducidos en la trama y que se les dé la relevancia que están teniendo, recordemos que ayudaron a Luffy a pelear contra el Gorosei, es normal que estos tipos a día de hoy se mantengan vigentes en las escalas de poder actuales, por lo que no se sorprendan si les vemos ser capaces de dominar algún haki avanzado o algo por el estilo. Dicho lo cual, ambos se encuentran en su prime, por lo que más razones tienen para ser bastante poderosos. ¡Cielos, qué macizo! Ahora nos toca hablar de un par de personajes que en su momento sirvieron para demostrar el poder de un Yonkou. Les hablo de Yarul y Yorul. Este es un dúo de guerreros legendarios de Elbaf que se hicieron famosos dentro de los gigantes por las proezas que hicieron en su juventud, las cuales desconocemos, pero al menos sabemos que los tipos destacaron entre sus semejantes lo suficiente como para que les dieran cargos de poder en su reino, así que respetados eran, y mucho. De hecho, uno de ellos sigue siendo una figura de autoridad en Elbaf. Dicho lo cual, ¿qué ocurrió con estos dos tipos? Pues bueno, resulta que en su momento uno de ellos fue utilizado en el
el flashback de Big Mom para que se nos demostrara que tan poderosa era la emperatriz cuando apenas era una niña, puesto que estando en un estado de locura generado por el hambre, esta le agarró por su barba y lo reventó contra el suelo, cosa que ocasionó que más adelante estirara la pata. Y bueno, dicho de esta forma, uno pensaría que este tipo era un debilucho, pero la realidad es que no debemos subestimar las capacidades sobrehumanas que tenía Lin Lin cuando apenas era una niña, por no decir que cuando este pobre anciano recibió esa jamaqueada ya tenía 344 años. Vamos, que es como si agarraran un viejo de 90 años y le pegaran la cabeza contra el suelo. Pero bueno, si coloco este dúo aquí es porque me gustaría pensar que en su época prime estos tipos fueron lo suficientemente poderosos como para convertirse en leyendas. Tomando en cuenta esto, podría decirse que alcanzaron en su etapa prime el nivel de un comandante fuerte de Yonkou como Katakuri o King, o incluso poder llegar hasta el nivel de un Marco el Fénix, pero eso ya es aventurarse un poco. Dicho lo cual, supongo que sabremos más de ellos ahora que profundizaremos en su lore en Elbaf. Estoy esperando, anciano. Y ahora nos quedan los niveles de Almirante de la Marina y Yonkou. Sin embargo, no hay casi ningún personaje con el cual rellenarlos, así que uniré estas dos tiers para fines prácticos, y no porque estén igualadas, porque el nivel Almirante está por debajo del de los emperadores, pero ya me entenderán. El último personaje de este top es el príncipe maldito Loki. Se comenta que este tipo en su momento eliminó a su padre, el rey Harald de Elbaf, quien seguramente también se encontraba en esa tier, y luego se comió una Akuma no Mi legendaria traspasada de generación en generación por la realeza. A día de hoy desconocemos cuál es su fruta del diablo, pero tomando en cuenta que es Elbaf, un lugar en donde se da mucha importancia al poder, seguro que es una fruta sumamente rota. Dicho esto, se comenta también que en algún momento capturaron a Loki, pero esto intentó escapar y para evitarlo tuvieron que intervenir todos los guerreros del lugar. Vamos, que podría decirse que por sí solo Loki es tan poderoso como un montón de gigantes juntos, pero bueno, más adelante le vimos y este se identificó como el dios del sol que destruirá al mundo. Tomando en cuenta esto, peso en la trama tendrá y mucho, así que en resumen, tenemos un personaje que será importantísimo para el arco de Elbaf, que a su vez tiene un poder físico semejante al de un montón de gigantes juntos. Por otro lado, comió una Akuma no Mi legendaria, y por último forma parte de una familia de gobernantes, así que seguramente tendrá la genética de su lado. Tomando en cuenta todo esto, no me sorprendería que Loki se encuentre en el nivel de poder de los almirantes de la marina, o incluso si nos volvemos totalmente locos, este tipo podría ser perfectamente tan poderoso como un Yonkou, quedando así como el gigante más poderoso visto hasta ahora. Y bueno gente, estos fueron todos los gigantes más poderosos de One Piece según yo. Evidentemente, como ya les dije al principio, esto está sujeto de cambio, ya que no hemos visto prácticamente nada de Elbaf, y ahí es donde estos demostrarán qué tan poderosos son en general. Pero bueno, déjenme en los comentarios cómo los organizarían ustedes. Yo por mi parte les dejaré por aquí un video de personajes que superaron a los Yonkou. Échenle un ojo que seguro les gustará. Y ahora sí, sin nada más que decir, tú puedes llamarme Napo y nos vemos en el siguiente video.